Muy buenas noches a todos. He decidido grabar unas palabras antes de irme a dormir sobre una cuestión moral que se ha planteado a la conciencia de muchos. En este mes de marzo del año 2022, en que hay una guerra en Ucrania, en la que están muriendo tantas personas inocentes. ¿Qué sucedería si hubiera una escalada bélica, si interviniera la OTAN y se enfrentara contra el ejército de Rusia, cuando el líder de esa nación ha amenazado con el uso de armas atómicas? Si él nos atacara con armas atómicas, ¿sería lícito el nosotros responder con armas atómicas? Voy a intentar en esta breve charla responder a esta cuestión. Por supuesto que es lícito, cuando nos atacan, defendernos. Cuando un ejército nos ataca, nuestro ejército puede defenderse contra ese ejército. Nuestros soldados contra sus soldados. Pero lo que no es lícito es matar al inocente. No es lícito. ¿Se puede bombardear una ciudad? No. Si un ejército me ataca, puedo defenderme contra ese ejército. Pero matar a inocentes es un asesinato. Por supuesto, y eso ya lo descubrieron en la Segunda Guerra Mundial, que si bombardeas una ciudad, desmoralizas a la población, dejan de ir personas al día siguiente a sus puestos de trabajo en la industria, la sociedad empieza a no funcionar bien. Por supuesto que para un ejército atacado, para una nación atacada, sería beneficioso bombardear las ciudades del enemigo. Desde una perspectiva simplemente de la utilidad, claro que beneficia el matar a los inocentes. Pero desde la moral, desde la ley de Dios, la respuesta es no. Podemos defendernos contra un ejército que nos ataca, pero no podemos bombardear ciudades. ¿Qué habría que haber hecho en la Segunda Guerra Mundial? Pues aunque las fuerzas de Hitler hubieran bombardeado Inglaterra, los ingleses, si hubieran tenido perfecta fe en Dios y hubieran entendido la santidad de su ley, hubieran dicho: nosotros no vamos a hacer lo mismo. Si ellos bombardean nuestras ciudades, confiemos en Dios. ¿No habéis visto cómo después Dios permitió que Hitler se embarcara en la conquista de toda la Unión Soviética? Una locura desde el punto de vista militar. Sí, iba a conseguir tierras, pero estaba metido en una guerra. No tenía ningún sentido iniciar un nuevo frente. Desde un punto de vista ateo, pues dirán, bueno, se le ocurrió a Hitler hacer eso. Desde un punto de vista de fe,
nada ocurre por casualidad. Dios permitió que aquel hombre se embarcara en esa empresa que era una locura para que así su imperio se destruyera muchísimo más pronto y no se consolidara. ¿Y no veis cómo después, cuando los ejércitos avanzaban victoriosos en el interior de Rusia, el invierno llegó mucho más pronto? Las nieves se adelantaron un par de meses. Pero es que encima fue un invierno no muy frío, el más frío por lo menos en medio siglo. Y digo por lo menos porque por lo que he leído de los expertos meteorólogos, no está claro hasta qué punto llegaron las temperaturas a ser bajas, pero aquel frío no fue el de un invierno normal. Hay que confiar en Dios, pero no hay que quebrantar su ley. Esto vale para las armas atómicas. Por supuesto que bombardear Hiroshima y Nagasaki pues ayudó a que la guerra acabara enseguida. Pero si se hubiera seguido la ley de Dios, en la bendición de Dios, Dios es poderoso. Hay que confiar en Dios. Imaginemos en la época de la Guerra Fría y un presidente que es un hombre creyente, que para él la ley de Dios es lo primero, porque a través de la ley reconocemos su soberanía, es rey. Pues ese presidente a lo mejor no lo diría a nadie, pero debería pensar: si algún día la Unión Soviética bombardea toda mi nación con armas atómicas, yo no haré lo mismo. Puede parecer una gran debilidad, pero la fortaleza está en Dios. Esto vale para la época actual. Y si el que ahora ha atacado una nación inocente, como Ucrania, algún día se enfadara por las sanciones económicas que se le han impuesto y bombardeara una ciudad o dos con armas atómicas, ¿deberíamos nosotros hacer lo mismo? No. Si él quiere matar inocentes, allá él. Pero nosotros, incluso para ganar una guerra, sabemos que lo más importante es que Dios esté contento. Que Dios esté contento con nuestro obrar. Por lo tanto, si las cosas se pusieran muy mal, no podríamos matar inocentes. Claro, esto que estoy diciendo nos lleva a una cuestión moral, a un dilema tremendo. Ahora mismo Rusia está invadiendo, luchando contra Rusia. Cuando estoy grabando estas palabras, Kiev todavía no ha caído. Imaginemos un mundo de naciones cristianas. ¿Deberíamos quedarnos inactivos cuando el inocente es atacado? El hermano mayor debe no hacer nada cuando el hermano pequeño le están pegando, un niño que es un matón y le está haciendo mucho daño. Debe quedar inactivo el hermano mayor frente a ese ataque. Lo lógico es que el hermano mayor defienda al débil.
es lo lógico. Ahora bien, cuando el que ataca dice, ojo, que nadie le ayude, porque voy a usar armas atómicas. ¿Qué hacer en una situación así? No es justo, pero si queremos poner remedio, nos podemos encontrar en una situación peor que nos obliga a retirarnos. ¿Deberíamos retirarnos o continuar? Deberíamos, si no nos retiramos, permitir que envíe una y otra bomba contra los países que él considera sus enemigos. Claro, alguien pensará, visto desde una óptica cristiana, si no vamos a usar nosotros las armas atómicas, el otro sabe que ha ganado. El otro sabe que puede invadir nuevos países y volver a decir, si me atacáis con ejércitos convencionales, yo usaré las armas atómicas. ¿Qué límite podría haber a su ambición si hace eso? Sí, reconozco que en este caso una contestación moral u otra tiene consecuencias, podría tener consecuencias. Podría, todo depende de Dios. Ahora, también es verdad que la aparente situación de fortaleza, si tú me destruyes una ciudad, yo te destruyo la tuya, si tú me envías 4 bombas, yo otras 4, entonces tú me respondes con 50, pues yo con otras 50. Claro, es una posición de más fuerza. Destruir totalmente al contrario, pero destruirnos también nosotros. ¿Es esa una posición de más fortaleza? Evidentemente no. Evidentemente no. Yo no puedo saber cómo va a reaccionar, en este caso, Vladimir Putin, pero lo que sé es que en el modo de afrontar esta complicada situación, tan delicada, el criterio debe ser seguir la ley de Dios. Las naciones luchan por defenderse, pero nosotros debemos luchar según la ley de Dios, según la fe que tenemos en Dios. Para los paganos puede valer todo, tal vez. Para nosotros no, los seguidores de Cristo. Tenemos un rey y nos ha puesto unas normas, las normas de la moralidad. Así que defendernos contra un ejército que nos ataca, sí. Nosotros responderle matando inocentes, bombardeando sus ciudades, no. La cuestión que he planteado al comienzo de esta charla, y si él nos ataca con armas atómicas contra nuestras ciudades, pues nosotros no lo haremos. Que se haga la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No es una posición débil. Dios es el fuerte. Muy bien, pues esto es lo que quería decir y, como dijo nuestro maestro, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hago notar aquí una cosa antes de acabar. La plantearon los jesuitas en el siglo XVII, los jesuitas españoles de la escuela de
Ahora no estoy seguro, iba a decir de Salamanca, pero no estoy seguro, porque allí estaban los dominicos, con lo cual no estoy seguro. Pero la cuestión del magnicidio, cuando un príncipe poderoso lleva la guerra a otra nación, es lícito el magnicidio. Cuando en una determinada nación ya no se le puede sacar de su puesto por ningún modo a un poderoso que lleva la guerra, que mata, que encarcela a sus ciudadanos, que los jesuitas de ese siglo dijeron, sí, es lícito. La Iglesia nunca se definió en este tema porque tiene tan claro la importancia del orden, la aversión a la muerte, a quitar una vida humana. Bueno, yo simplemente dejo mención de esta cuestión moral que se planteó en la antigüedad. Creo que los que me escuchen pueden tener elementos morales para llegar a una conclusión sencilla y clara. Por las leyes del mal menor, a veces, mientras no sea intrínsecamente malo, se puede realizar un mal menor para librarnos de un mal mucho mayor, mientras no sea intrínsecamente malo. Lo que está claro es que en este momento del año 2022, de pronto nos hemos visto no solo los pueblos de Europa ante un mal con mayúsculas como es la guerra y las cuestiones morales que se plantean, la cuestión de la solidaridad en el guerrear, de la guerra como defensa del débil, de la guerra como deber moral para acabar con una situación de opresión y una situación que puede traer nuevos males. Son cuestiones morales que tienen consecuencias. Yo me felicito, de verdad lo digo, del modo que hasta ahora en que grabo este vídeo, Europa, Estados Unidos y otros países del mundo han actuado. La diplomacia, las conversaciones que han tenido, es algo de lo que estoy muy contento. Han actuado de un modo tan mesurado, tan adecuado a la situación, siempre dejando una salida digna al otro, hasta que ya ha empezado la guerra, con su reguero de muerte y destrucción y sufrimiento y odio. A veces hay consideraciones morales negativas respecto a la diplomacia o el modo en que han actuado algunas naciones. En este caso, todo lo contrario. Muy bien, sin soberbia, con la virtud de la prudencia, con firmeza. Prudencia no exenta de firmeza. Aún así, no ha bastado. No ha bastado. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y después ese otro versículo de Jesús cuando dice, devuelve la espada a su lugar, porque el que mata a espada muere. Esta es una enseñanza de Jesús. El que mata a espada muere. Hay algunos que han llevado la guerra que han muerto en sus camas de enfermedad, pobres,
les espera el juicio de Dios y no se arrepintieron. Pero tantas veces se cumple ese versículo. Ese versículo tampoco significa siempre, siempre, en todos los casos se cumplirá. Él dice una verdad, pero no dice, pero sin excepción. No, puede haber excepciones que no escaparán del juicio de Dios. Pero tantas veces lo he visto yo con mis ojos, se ha cumplido. El que mata a espada muere. Por eso San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, él que era un seguidor del Cordero, decía, si es posible, decía San Pablo, en la medida, si es posible, vivid en paz con todos. Si es posible, en la medida que podáis, me he dejado esa parte del versículo, si es posible, en la medida que podáis, vivid en paz con todos. La paz es un bien. La guerra es un mal. Y nosotros, los seguidores del Cordero pacífico, podemos decir que la guerra es lícita como defensa porque la vida humana es algo tan sagrado, es algo de Dios, regido por los tiempos de Dios. Es algo tan sagrado que a veces es necesario para defender ese don de la vida, matar. Pero nos tendrán que obligar a ello. Solo cuando defender el don de la vida humana requiera matar, con toda nuestra pena, con todo nuestro sentimiento, habrá que hacerlo. No yo, que soy un clérigo. Los clérigos nunca empuñaremos las armas en ninguna guerra porque tenemos que ser padres de todos. Pero también tenemos que responder a las cuestiones morales. Y a veces se plantea, ¿es lícito matar en la guerra, sí o no? Y la respuesta es la que he dicho. El clérigo, sea español, francés, o ruso, o bielorruso, nunca va a matar. Si está en el campo de batalla, será para ayudar espiritualmente a todos, porque es padre de todos, es representación de la paternidad espiritual. Pero a la pregunta que nos hacen los demás hay que responder. Qué gran don es la vida, qué gran don. Solo Dios puede disponer los tiempos. Según esa visión cristiana, Dios dispone cuándo vienen a este mundo y cuándo lo dejan. Cuándo vienen a este mundo, porque en el uso de la sexualidad creemos que hay que dejar a Dios que venga alguien si Dios quiere que venga. Pero eso vale también para el final. También dejará este mundo cuando Dios quiera que lo deje. Ni antes ni después. La soberanía de Dios sobre la vida humana. No matarás. Escribió el dedo de Dios sobre la piedra cuando grabó sus mandamientos en el Sinaí. Esas tablas fueron escritas por el dedo de Dios y escribió, no matarás. También es verdad que esa norma
No es un absoluto. Si es por defensa, se puede. No es un absoluto. Pero incluso en el modo de hacer la guerra, se tiene que notar que somos seguidores de nuestro Maestro Jesús. No todo vale. No todo vale. Y cuando uno lucha, deben luchar sin odio. Puesta la fe en Dios. Moriré en esta guerra si Dios quiere. Pero no todo vale. El odio siempre es malo. Y las balas pasarán cerca, pero solo te tocarán si Dios lo permite. Y el que esté en esa guerra tiene que entender, pobres reclutas que tengo frente a mí en el bando adversario. Ellos están allí porque les han mandado, no tienen nada contra mí, querrían estar en sus casas, pero están allí obligados. Por supuesto que si ellos supieran, deberían negarse a atacar a un país inocente, con lo que eso representa en tiempo de guerra. Les pueden fusilar, pero eso sería lo que Dios querría. Hubo algún alemán en la Segunda Guerra Mundial que se negó y que dijo ante sus superiores, durante el juicio, no puedo yo luchar contra un país que no nos ha hecho nada. Y lo fusilaron. Es mejor morir inocente que vivir como culpable. Aún así, la responsabilidad que tienen esos pobres jóvenes llevados a la fuerza, solo Dios lo sabe. La presión para que nadie se salga de las filas es muy fuerte. La guerra siempre la Iglesia la evita, el demonio siempre la quiere. Al final, como le dijo una monja a un rey español, también en el siglo XVII, por carta, mire, Majestad, que estas plazas fuertes en el sur de Francia pertenezcan al reino de España o al reino galo, a Dios no le importa. Pero las vidas de sus hijos sí. Las fronteras, que estén aquí o un poco más allá, dependen de muchas causas, muchas veces aleatorias, pura casualidad, la suerte. Pues dejémoslas. No matemos porque esté la raya aquí o allá. ¡Qué locura! Si todos somos una familia humana, todos deberíamos colaborar para hacer de este mundo un lugar mejor. Nada más. Me despido de todos vosotros. Es una charla un poco triste porque a estas horas debe estar muriendo gente en Ucrania. Y si no, mañana morirá y hoy han muerto. Y gente pasando frío, y gente pasando hambre. Y no sabemos dónde va a parar esto. Y no sabemos dónde llegará, hasta dónde llegará este incendio. Solo nos queda ponernos en las manos de Dios. Las cosas pueden ponerse mucho peor, pueden extenderse, pueden malignizarse. Porque un poderoso, un jefe de Estado, cuando se ve acorralado, puede tomar las peores decisiones posibles. Y las tomará. Dios es todopoderoso. Dejemos
lo que no entra en nuestra capacidad de obrar, dejémoslo en las manos de Dios. Confiemos en Dios y que sea lo que Él quiera permitir como prueba. La vida es una prueba. Nada más. Buenas noches a todos y que el Señor proteja a los pobres ucranianos e inspire a las fuerzas agresoras, oficiales y soldados, que Dios les inspire para... Lo ideal sería no hacer daño, pero si van a luchar, que lo hagan del modo más humano posible. Mejor sería no luchar, es la ley de Dios. Pero si lo hacen, que lo hagan con humanidad, porque pueden hacer mucho más daño o menos. Hasta pronto.